Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno nuevamente llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación para seguir adelante en este camino cuaresmal. Cuaresma, camino hacia la Pascua. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes que día a día quieren junto conmigo hacer estas reflexiones en torno a la Cuaresma para así preparar mejor nuestra Pascua. Por eso vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos concede. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite disfrutar de este hermoso día, disfrutar de una familia, disfrutar también de un trabajo. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita con cada uno de nosotros. Un saludo especial a nuestros hermanos y hermanas que desde su enfermedad, desde sus dolencias también, están allí y siguen nuestra reflexión, nuestra meditación. Gracias a ellos por ofrecer cada uno de esos sufrimientos, cada una de esas enfermedades al Señor y así poder entonces todos juntos poder alabar, glorificar y bendecir a nuestro Dios. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, los invito como siempre a que compartas el video, a que hagamos llegar esta reflexión a muchos otros hermanos más. Con compartirlo estamos también evangelizando. Recuerda también que debes evangelizar y la manera, fácil diría yo, de evangelizar es también por los medios de comunicación. Así que dale compartir al video y haz que esta reflexión, que esta meditación llegue a muchos hermanos más. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera que entonces, colocándonos en la presencia de Dios, pidiéramos a Él la luz del Espíritu Santo para que nos guiara en esta nuestra reflexión. Anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? Y para ello vamos a tomar la palabra divina en la lectura segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Segunda de Timoteo 4, 1 y siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que anuncies la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rebulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz el anuncio, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He ahí, mis queridos hermanos, la invitación de hoy, nuestra reflexión, nuestra meditación, anunciar. Como el apóstol San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le exhorta a que siga anunciando, a que siga predicando la palabra de Dios, a que siempre tenga esa palabra para reurgir, para reprender, para exhortar, para aconsejar. Qué importante, mis queridos hermanos y hermanas, cuando tú y yo hacemos caso a esa palabra y tratamos entonces de compartirla, tratamos de hablar de ella, tratamos de anunciarla a todos aquellos que sabemos
que quizás están esperando esa palabra de aliento para sus vidas. Todos, a lo largo de nuestra vida, nos hemos encontrado quizás en situaciones donde muchas veces creemos que es mejor ocultar nuestra espiritualidad o ocultar nuestra vida cristiana. A veces es mejor ocultarnos y evitar que los demás nos vean como seguidores de Jesucristo. Pero ¿será que eso es lo que Dios mismo quiere? ¿Acaso eso no es rechazar precisamente a Dios en nuestro corazón? Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacer caso a esa palabra. El mismo Pedro se acordó algún día de esas palabras que Jesús le había dicho antes. Recordemos, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y por eso Pedro, saliendo fuera, dice la palabra de Dios, que lloró amargamente. Por eso el mensaje de Jesús y la misión de Jesús que nos ha encomendado a cada uno de nosotros como sus discípulos es precisamente ese mandato a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio de San Marcos. Precisamente en el capítulo 16, versículo 15 nos va a decir: y les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. Oído lo que nos está diciendo Jesús, y anunciar el Evangelio a toda criatura. Yo diría que precisamente es allí, en esos evangelios, en donde cada uno de nosotros podemos encontrar la gran misión a la que Cristo mismo nos envía. Y esa misión es precisamente anunciar, a predicar el Evangelio a todos los hombres. Y es necesario entonces que cada uno de nosotros tengamos como algo constante en nuestra vida, como algo que nos está indicando el Señor, esa misión, ese anuncio. Hay que hablar de la palabra. Hay que anunciar la palabra. Hay que tener la palabra también en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, para que, teniendo la oportunidad de compartirla con los hermanos, cada uno de nosotros lo hagamos. Te encarezco, nos ha dicho Dios a través del apóstol, te encarezco a que prediques la palabra, a que insistas a tiempo y a destiempo, a que reprendas con la palabra, con toda paciencia, pero también con toda doctrina. Qué hermoso eso. De ahí que entonces Dios mismo es el que pondrá las palabras en nuestras bocas para cuando las necesitemos. Porque de algo nosotros tenemos que estar seguros, que no somos nosotros los que hablamos. Es el Espíritu de Dios el que nuestro Padre del cielo nos ha regalado, el que habla por nosotros. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 20. Cuando predicas el Evangelio, cuando anuncias el Evangelio, entonces tú estás dando una buena noticia. Estás hablando del reino. Estás hablando de esa misma gracia y esa misma misericordia que se derrama copiosamente sobre cada uno de nosotros. Recuerda cómo Dios manda a que anunciemos, a que prediquemos, a que hablemos en su nombre. Recuerdo aquel pasaje bíblico precisamente cuando Moisés, una persona temerosa, podríamos decir con bastante temor, digámoslo así, una persona que desconocía totalmente de la lectura, de la escritura, sin embargo, es el Espíritu Santo el que va poniendo allí en Moisés la gracia para que le hable al faraón y que le hable en el nombre de Dios. Y consigue Moisés entonces la gracia de poder salir con su pueblo para la tierra prometida que el Señor les
había dado. Es que Dios precisamente es el que nos exhorta, es el que nos anima. Dios es el que regala la gracia de su Espíritu Santo para que tú y yo podamos anunciar y para que podamos predicar esa palabra divina. De ahí, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando no lo hacemos, cuando nosotros no escuchamos ese mandato de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Negando a Dios. Estamos diciéndole no a su doctrina, y le estamos diciendo no a su mandato. Por eso decía bellamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Dios? ¿Cuántas veces no hablamos de Dios? ¿Cuántas veces por evitar el qué dirán los demás simplemente nos callamos? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, hemos negado a Dios? Y nos decimos cristianos y nos decimos católicos. Y quizás vamos a la Eucaristía y nos confesamos, pero nos da ese temor, ese miedo de hablar de la persona de Jesús y principalmente de hablar de su evangelio, de hablar de su doctrina. Hermanos y hermanas, qué triste es que un día entonces, cuando llegue nuestro juicio a cada uno de nosotros, tenga el mismo Dios que decirnos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y empieza Jesús también, claro, a mencionar por qué merecemos eso. Porque precisamente no anunciamos, porque no compartimos, porque vimos a alguien con hambre y no le recurrimos a ayudarle. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, de ahí que entonces cada uno de nosotros tengamos que ser esa luz en medio de tanta oscuridad. De ahí que cada uno de nosotros deba ser esa luz que un día recibió en el bautismo para ser luz para todo el mundo. Decía precisamente la palabra y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz para ponerla debajo de la cama, sino para que alumbre a todos los hombres encima de ese candelero. Así tenemos que ser nosotros, luz para los demás. Y esa luz nos la da la palabra de Dios. Esa luz nos la da el Espíritu de Dios cuando cada uno de nosotros somos capaces de anunciar su palabra, cuando somos capaces de predicar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Ahí estás siendo luz del mundo. Es cierto que a veces es difícil, claro, porque el mismo Jesús nos ha dicho que si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada uno su cruz y sígame. De ahí que debamos entonces seguir primero a Dios, claro, con la cruz también, y abrazando esa cruz, en medio de las dificultades, en medio de los desprecios, en medio de los que dirán. No importa, mi querido hermano y hermana, es necesario que de una vez por todas tú, como cristiano, como católico, puedas ser un hombre y una mujer que pueda anunciar con valentía la palabra divina. Un hombre y una mujer que ha recibido el bautismo de Jesucristo es un hombre y una mujer que no se pueden quedar callados ante esa doctrina que ha recibido y que le ha dado nueva vida, vida nueva en el Espíritu. Qué hermoso es, mis queridos hermanos y hermanas, entonces cuando nosotros no tenemos por qué sentir
temor ante las burlas, ante los desprecios de los demás. También Jesús lo tuvo que sufrir en carne propia. Y sin embargo él entonces se quedó calladito, se quedó sin hacer nada. No, llegó, siguió cargando la cruz hasta el final, hasta incluso dar la vida por nosotros. He ahí, mis queridos hermanos, como nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Maestro, anunciar. Eso fue lo que hizo Jesús, anunciar la buena nueva. Predicar, conviértanse y crean en el Evangelio. Eso fue lo que vino a enseñarnos y eso es lo que Él a cada uno de nosotros nos pide. Hermanos y hermanas, la invitación en este día es para que entonces cada uno de nosotros tomemos en serio esa misión a la que Dios mismo nos ha encomendado. La invitación es a que seamos discípulos, misioneros, a que anunciemos la palabra a tantos que lo necesitan, a que de verdad nos demos la oportunidad de evangelizar. Hay mucha gente que necesita evangelización, quizás tu vecino, tu hermano, el que está a tu lado necesita una palabra de aliento y hay palabra de Dios que fortalece y que precisamente levanta al que está caído. No te quedes cruzado de manos, simplemente esperando a ver el Padre qué es lo que te dice en la palabra o qué es lo que recibes en tu comunidad, en tu iglesia, en tu asamblea y como que nos quedamos ahí sentados sin hacer nada. No, hermanos, tú tienes la gran misión de anunciar, de evangelizar, de proclamar la palabra divina a diestra y siniestra. Yo te invito entonces, en este día, para que tú le puedas pedir al Señor que te regale la gracia de ser un auténtico discípulo de Él, que puedas predicar, que puedas anunciar la palabra, que tomes hoy la palabra divina, que la leas, que la reflexiones, que la ores, que la medites, que la rumies en tu vida interior, para que así después tú puedas compartir esa palabra con aquellos que tú sabes que más lo necesitan. Que sea el Señor el que nos dé la gracia hoy de compartir la palabra de Dios con alguien. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Y que la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.